Ah, la sangre. El río de la vida que corre por nuestras venas. Es algo precioso, ¿verdad? Pero para nuestros amigos, los testigos de Jehová, este néctar carmesí es una fuente de gran conflicto espiritual. Para ellos, la sangre no es solo un componente biológico, sino un símbolo sagrado. Verán, ellos creen que aceptar una transfusión de sangre es un pecado grave. Esta creencia se basa en su interpretación de ciertos pasajes bíblicos, especialmente en el libro de Levítico. Un boleto sin regreso a la condenación eterna, por así decirlo. La idea de violar un mandamiento divino es aterradora para ellos. No importa si estás a las puertas de la muerte, amigo. La fe y la obediencia a las enseñanzas bíblicas son más importantes que la vida misma. Para ellos, una sola gota de sangre de otra persona es un destino peor que la muerte misma. Es una cuestión de pureza espiritual y lealtad a Dios. Pero, ¿por qué?, te preguntarás. ¿Qué motiva esta postura tan extrema? ¿Por qué un grupo de personas elegiría lo que parece una sentencia de muerte en lugar de un procedimiento que les salvaría la vida? La respuesta no es simple. Es una maraña de interpretación bíblica, contexto histórico y convicción personal. Imagínense esto. Estados Unidos a finales del siglo XIX. Un país en plena transformación, con ciudades en expansión y una sociedad en constante cambio. Una época de grandes cambios y fervor religioso. La revolución industrial estaba en pleno apogeo, y con ella, un renacimiento religioso que barría la nación. Es aquí, en medio del ajetreo y el bullicio, que un hombre llamado Charles Taze Russell planta las semillas de lo que se convertirán en los testigos de Jehová. Russell, un hombre de gran carisma y convicción, comenzó a atraer seguidores. Russell, un carismático estudiante de la Biblia, comienza a predicar un mensaje de apocalipsis inminente y un retorno a una forma pura de cristianismo. Su mensaje resonó con muchos que buscaban respuestas en tiempos de incertidumbre. Ahora bien, los primeros estudiantes de la Biblia, como se les llamaba entonces, no tenían ningún problema con las transfusiones de sangre. Para ellos, la sangre no era un tema de debate o preocupación. No fue sino hasta mediados del siglo XX que la prohibición de la sangre se convirtió en una doctrina no negociable. Este cambio radical en la doctrina fue un punto de inflexión significativo. Este cambio fue influenciado por un creciente énfasis en la interpretación literal de ciertos pasajes bíblicos, particularmente aquellos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pasajes que hablaban de la santidad de la sangre y su importancia. Estas escrituras, a menudo sacadas de su contexto histórico, se convirtieron en la base de la prohibición de la sangre. La interpretación de estos textos se volvió cada vez más estricta y literal, y así nació una doctrina que se solidificó con el tiempo y se convirtió en una parte central de la identidad de los testigos de Jehová. Una doctrina que tendría consecuencias profundas y a menudo trágicas para las generaciones venideras de los testigos de Jehová. Las decisiones médicas y personales se vieron profundamente afectadas, llevando a situaciones de vida o muerte. La postura de los testigos de Jehová sobre las transfusiones de sangre es una creencia profundamente arraigada en su interpretación de las Escrituras. Ellos señalan pasajes específicos de la Biblia como fundamento de su creencia. No es una decisión tomada a la ligera, sino una que consideran sagrada y vinculante. Pasajes como Génesis 9, versículo 4, donde Dios le dice a Noé: «Pero carne con su vida, su sangre, no comeréis». Este versículo es uno de los pilares de su doctrina. Y Levítico 17, versículo 14, que dice: «Porque la vida de toda carne es su sangre es su vida». Este pasaje refuerza la idea de que la sangre es sagrada y no debe ser consumida. También citan las palabras de los apóstoles en Hechos 15, versículo 29, donde se instruye a los primeros cristianos a abstenerse de sangre. Este mandato es visto como una directiva clara y directa. Para los testigos de Jehová, estos versículos son claros como el agua. La sangre es sagrada, representa la vida. No es solo una cuestión de interpretación, sino de obediencia a lo que consideran la ley divina. Y transfundirla es violar la ley divina de Dios. Para ellos, aceptar una transfusión de sangre es equivalente a desobedecer un mandato directo de Dios. Pero como una telenovela con giros argumentales que nunca viste venir, hay más en esta historia de lo que parece.
la interpretación y aplicación de estos versículos ha generado un debate intenso y continuo, tanto dentro como fuera de la comunidad de los testigos de Jehová. Ahora, subamos a nuestra máquina del tiempo y viajemos de regreso al mundo antiguo, de regreso a la época en que se escribieron estos textos bíblicos. Es importante recordar que estos pasajes fueron escritos en un contexto histórico y cultural específico. En aquellos días, mis amigos, la sangre se asociaba a menudo con rituales y sacrificios paganos. Piensen en sacrificios de animales y ceremonias de derramamiento de sangre. A los israelitas, el pueblo elegido de Dios, se les ordenó que se distanciaran de estas prácticas. Así que, cuando leemos estos versículos sobre abstenerse de sangre, es crucial considerar el trasfondo histórico. ¿Estaban estas prohibiciones destinadas a ser leyes eternas y universales? ¿O eran específicas del tiempo y el lugar en que fueron dadas? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Verán, los testigos de Jehová no son los únicos que leen la Biblia. Otras denominaciones cristianas han leído estos mismos pasajes y han llegado a conclusiones diferentes. Algunos argumentan que la prohibición de comer sangre tenía que ver principalmente con respetar la santidad de la vida, no con prohibir procedimientos médicos. Señalan que a los primeros cristianos nunca se les dijo explícitamente que rechazaran las transfusiones de sangre. Otros creen que el nuevo pacto, establecido mediante el sacrificio de Jesús, reemplazó las leyes del Antiguo Testamento sobre la sangre. Argumentan que la muerte de Jesús en la cruz cumplió con los requisitos de la ley, haciendo que rituales como los sacrificios de sangre quedaran obsoletos. Pero basta de historia antigua y debates teológicos. Hablemos de personas reales. Personas cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por esta doctrina. Hay innumerables historias de testigos de Jehová que se han enfrentado a decisiones dolorosas debido a sus creencias sobre la sangre. Padres que han visto morir a sus hijos antes que consentir una transfusión que les salvaría la vida. Adultos jóvenes que han sido rechazados por sus familias y comunidades por aceptar sangre. Estas historias son desgarradoras. Nos recuerdan que esto no es solo un debate teológico abstracto. Se trata de vidas reales, familias reales, dolor real. Ahora, pongámonos en la piel de los médicos y enfermeras que están en la primera línea. Imaginen ser un cirujano que tiene que elegir entre honrar las creencias religiosas de un paciente y salvarle la vida. Es un campo minado moral, ¿no? Por un lado, los médicos han hecho un juramento de no hacer daño y de actuar en el mejor interés de sus pacientes. Por otro lado, también tienen la responsabilidad de respetar la autonomía de sus pacientes y su derecho a tomar sus propias decisiones médicas, incluso si esas decisiones parecen irracionales o perjudiciales. Es un acto de equilibrio delicado y no hay respuestas fáciles. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? La fe ciega puede ser peligrosa. Ya sea fe ciega en una doctrina religiosa o fe ciega en un tratamiento médico, siempre es importante hacer preguntas. Pensar críticamente, no se limiten a aceptar lo que les digan, incluso si proviene de una figura de autoridad. Investiguen por su cuenta.